buenos días, queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Confluencias por la Paz. Soy Norman Bardavid, con el gusto de estar en este programa con Gerardo Said todos los lunes. Muy buenos días, Gerardo. Buenos días, Norman, y pues muy contento este fin de semana en el marco del Gran Museo de la Ciudad de México. Nos reunimos más de 120 personas, representantes de grupos de cultura, de tradición, de academia, de medicina tradicional, para marchar juntos en una asamblea que tuvo una duración de 8 horas, con el cual inicia el Gran Consejo de la Palabra de Pueblo Originario Mexica, algo que va a marcar precedentes de antes y después, porque los esfuerzos venían dándose pues de una manera representada, una organización, otra, creando un grupo y otro, y ya los organizadores de las diversas actividades de los últimos, yo diría, 15 años, estaban ahí todas, quienes hemos participado de una u otra forma, pero por primera vez juntos, independientemente que nos reunimos de repente en las danzas, en las grandes celebraciones, ahora sí, colocando una orden del día, poniendo 4 mesas de trabajo, participando todos al mismo tiempo, con tomas de palabra de minuto y medio, todos respetando la palabra y el orden, manifestando su conformidad y las inconformidades y las ideas que cada quien virtió. Todas se anotaron, en cada una de las mesas casi 40 propuestas que se van a compilar muy bien. Y bueno, nuestro reconocimiento al comité organizador y a las 30 organizaciones que convocamos, entre ellas Cali Mexico Grupo Cultural y el Tlactocan Mexica el Valle de la Náhuac. Así que pues gran algarabía. Hacia el final pasaremos las fotos, ¿no? Pues me da mucho gusto, Gerardo. El tema de pueblos originarios ha sido un tema que ha estado presente en los foros globales de cultura de paz. Así es. Y a partir de esas propuestas que se dan en esas mesas en torno a la paz y ese tema en particular, nos remite a que si vamos a nuestros pasados, en nuestros linajes, todos somos de algún pueblo originario. Y para generar la fortaleza en ese pensamiento colectivo, hay que aplicar la paz en una de sus múltiples interpretaciones, que es limpiar, unir y dar. Creo que en la asamblea que tuvieron se limpiaron aspectos que tenían que ver con el pasado, inclusive pasado generacional, pero al limpiar, unir y dar es en donde con la fuerza de la unidad es la fuerza de los acuerdos, y esos acuerdos nos llevan al respeto, nos llevan a los valores universales y nos lleva eventualmente a la paz. Así es, porque somos diferentes y eso es lo que lo vuelve rico a una asamblea diversa, distinta, en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, con diferentes tareas, pero al estar reunidos y todos caminar hacia un solo objetivo, a partir de hoy una gran responsabilidad, de tal manera de que juntos no lo rompamos, sino que lo vayamos fortaleciendo e ir dando los pasos necesarios poco a poco para ir formando lo que tenga lugar. La asamblea como órgano rector, ahora sí ya nadie manda, solamente todos obedecemos a los acuerdos de la asamblea, y eso es lo que hace un liderazgo colectivo, el que funcione. Así que estamos muy contentos de poder formar parte de esta visión, y se cumple este mandato antiguo y esta profecía del abuelo Cuauhtémoc, donde decía en la consigna de Anáhuac que vendría un tiempo de oscuridad, pero que también vendría un tiempo para volver a florecer, y que resguardáramos en nuestros corazones, en lugar de los tepochcalis, en lugar de los cuicacalis, y ahora ese tiempo ya llegó, nuestro sol vuelve a alumbrar, Norman. Sí, efectivamente, esas revelaciones que se dieron, obviamente porque desde aquellos tiempos se entendían también los tiempos estelares,
y se entendían los tiempos cósmicos, los tiempos estelares. Otras interpretaciones del tiempo que se traducía que cuando terminara el quinto sol, que era justamente cuando terminara ese proceso de oscuridad que él lo podía entender desde la visión de las estrellas, llegará el tiempo de los acuerdos, por lo tanto la armonía prevalecerá y la paz, y entonces él ya reconocía que entraba para entonces la era de Acuario, sí. Y era una era en donde se iba a terminar un proceso de evolución en la Tierra, obviamente interpretado desde sus procesos del ser humano, del ser humanidad, del ser naturaleza en su proceso de transformación hacia su propia crisálida, por decirlo así, hacia su propia ascensión. Pues ahí está, Norman, y me parece que en los tiempos que vivimos tan complicados, y más ahora que está el estallido de esta invasión del pueblo, del gobierno de Rusia ante el pueblo de Ucrania, que se está defendiendo con todo lo que puede, y ahora ya manifestándose la OTAN, mandando los recursos para comprar armamento y que hagan lo que puedan hacer, porque pues estar en contra de una de las dos potencias militares más importantes del mundo, pues es realmente casi, te puedo decir, una ofrenda que están haciendo con gran orgullo, con gran gallardía el pueblo de Ucrania. Sin embargo, pues ante las razones que cada quien usa y pues define por parte de cada una de las partes, lo que está ahí es una confrontación, es un abuso de los más fuertes contra los más débiles, sobre todo contra la población civil. Y pues hemos revisado de manera muy puntual, sobre todo un documental que está en Netflix sobre la guerra de Ucrania, la guerra civil, haciendo entender muy bien con ese documental que ha sido un proceso de una serie de momentos donde la ciudadanía quiere unirse a un sistema diferente que Rusia venía proponiendo, y están en su derecho, en su legítimo derecho como sociedad civil. Por ello ha habido ya 3 gobiernos a partir del que se escindió de Rusia, de la época de Mikhail Gorbachev. Y bueno, hoy queda precisamente estos antecedentes que costaron más de 100,000 personas muertas ofrendando su vida a lo largo de estos 20 años, y que bueno, como siempre detrás de todo esto hay intereses geopolíticos y geoeconómicos, ya lo hemos comentado, sobre todo el paso del petróleo que llega hacia Europa, particularmente hacia Alemania, que distribuye. Pero independientemente de estos factores económicos, hoy lunes están sentados desde ayer uno de los generales de alto mando de Rusia y los representantes del presidente Zelensky electo para buscar una solución de paz, una solución de acuerdos. Están sentados en una mesa larga. Obviamente, pues en estas horas estaremos sabiendo sobre estos acuerdos, porque es evidente, después de los pronunciamientos que los mismos rusos han hecho en manifestaciones en la calle, donde hay 1,000 personas presas, por cierto, que también es una petición que se libere estas personas que se manifestaron allí en Moscú, de tal manera de que no aceptan este tipo de manifestaciones de guerra, manifestaciones que vulneran la vida de las personas que son inocentes, el que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Y más hoy resuenan los tambores de guerra de otro nivel, cuando Putin dice que nadie se atreva a entrometerse porque estamos listos con nuestras armas de alta tecnología, y sabemos a qué se refiere. No habló de armamento nuclear, pero pues todos los medios están apuntando que por lo menos misiles que, independientemente que tengan o no
una cabeza nuclear, pues está ya la amenaza ahí, por lo menos de medio alcance, si no es de largo alcance, sí de medio alcance, que sí pueden tocar a Europa, por ejemplo. Entonces, ahí está Putin, no se toca ningún sentimiento de arredrarse, ni echarse para atrás, sino al revés, hace más grande el encono, después también de una respuesta de las organizaciones financieras, tanto europeas como de los Estados Unidos, por empezar ya el bloqueo financiero que sabe Rusia, que es lo que más vulnera las economías de los países más hoy en el contexto mundial. Se han sumado pues cientos de empresas donde ya no son permitidos los vuelos de Rusia, los astronautas ya no participan en las misiones, ni tampoco en las empresas de convenios internacionales del espacio, pero tampoco en las tecnológicas, y también los empresarios que tenían grandes capitales en Europa se les han congelado las cuentas. Esto nos habla ya de estrategias de guerra, pero ya una guerra ya no de baja intensidad, sino respuestas contundentes ante esta incursión del Estado de Rusia ante el pueblo de Ucrania complicado. Y pues en este escenario, pues ayer nosotros firmamos una asamblea colectiva, comunitaria, pensando juntos establecer estrategias para buscar ante todo, como se ha manifestado, trabajar para el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades y pueblos originarios de la cuenca azteca, náhuatl, tenuxca, mexica. Norman, escenario complicado. Tiempo de crisis, tiempo de oportunidad. Así es. Estamos teniendo la posibilidad de una guerra a nivel nuclear, porque es el tipo de armamento que las grandes potencias han desarrollado y han generado a través de la Guerra Fría. Ese potencial es un potencial de autodestrucción a un espacio que ese espacio es vulnerado y tiene una implosión y una explosión, con enormes perjuicios que pueden ser a nivel planetario. ¿Cuál es la fortaleza ciudadana en relación a llevar luz en una energía no autodestructiva, sino de acuerdos, siempre tomando en cuenta la unidad, más allá de las fronteras de pensamiento? Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones. La frontera de pensamiento hoy nos lleva a que ser parte de la sociedad en un territorio que nos permite tener nacionalidad, y después hay toda una serie de procesos que surgen internamente en la relación a lo que ese espacio está siendo gobernado y administrado. Y después ya vienen todos los flujos, desde el económico hasta todo el desarrollo antropológico social que se da a partir de ese espacio y genera una vibración. Ese espacio, por alguna razón, se ve que puede tener una intervención desde el exterior, como está haciendo en el caso de Ucrania, y que el ejército ruso está pretendiendo tener alguna injerencia en ese espacio, producto de falta de acuerdos o falta de responsabilidades en acuerdos, o ambas, en un proceso de su pasado. Claro. El presidente representa la fuerza del Estado. Así es. Y a partir de ahí ya viene toda la estrategia geopolítica de lo que implican las posturas en base a las decisiones de los diferentes presidentes y las fuerzas que están detrás de cada una de esas potencias, pero después todos los poderes hegemónicos detrás de las potencias.
Y entonces aquí en primera plana tenemos a Rusia, que está aliada con China, y por el otro lado tenemos la defensa, por decirlo así, de la representación de la OTAN y obviamente Estados Unidos al frente. Y después ya vienen las posturas de ciertos acuerdos internacionales en el tema de la paz, y en donde, en base de esos acuerdos, pueden ser usados a favor de fortalecer o llegar a una mediación la más apropiada, en donde no unos ganen y otros pierdan, sino que todos ganen. Exacto. Ese es el reto que tenemos nosotros como espectadores de procesos de crisis, procesos de tensión, para poder generar todas las opiniones, todas las convocatorias que promuevan la paz en todos los niveles, en todos los medios, para abonar a sensibilizar a los que toman las decisiones, de tal manera que esta fuerza del colectivo llegue al sentimiento y a la cabeza de los líderes y de los consejos que toman estas decisiones, unos que atacan, otros que responden. Estamos viendo cómo las ciudades que están ya a 100 kilómetros están haciendo actos heroicos de defensa, y lo están haciendo muy bien. De hecho, han detenido al ejército. Como te comenté, es difícil generar una fuerza de respuesta para un colectivo que hoy está más de 100,000 efectivos ya adentro, y pues sobre todo con la tecnología de armamento que tienen. Es realmente, te lo puedo decir, imposible uno a uno. Sin embargo, también diferentes líderes a nivel internacional han convocado a marchas por la paz, meditaciones por la paz, intenciones que activen la paz, porque justamente es el momento de generar una fuerza colectiva. Estábamos revisando los medios de comunicación y redes sociales, donde hay cientos de miles de personas en el planeta que se están pronunciando a favor de la paz y no la guerra, por lo que esto implica si se escala. Por lo pronto sí puede venir un conflicto regional, pero basta que haya un misil de mediano alcance para que entonces es muy difícil frenar los botones, porque los botones que encienden estos misiles ya de largo alcance, pues ante los sentimientos y enconos, es muy difícil pensar lo que puede resultar de ahí, para no largar a visiones más catastrofistas. Pero sí, hoy por hoy, Norman, estamos ante un momento donde convocamos a todas las organizaciones en todos los niveles a que puedan pronunciarse por la paz. Me parece que también tú tenías una invitación. Sí, todo lo que estás diciendo es correcto. En el sentido de unidad y en el tema espiritual, la oración y la meditación es lo que nos permite esa fuerza espiritual. El Papa Francisco está convocando a un ayuno por la paz el día 2 de marzo. Sí. Nos está llegando a todas las diferentes organizaciones que trabajamos por la paz. Invito al colectivo a miércoles 2 de marzo. El miércoles 2 de marzo, un ayuno por la paz. La importancia del ayuno es dejar de pensar en el alimento de la materia para darle alimento al espíritu. Y en ese ayuno por la paz, siempre vamos a estar recordando la unidad, la unicidad y la unión en el individuo, y lo vamos llevando como en esferas en nuestras siguientes dimensiones. Lo que ser familia, tu familia consanguínea, y la familia de la gran familia hasta la familia universal. Pero ahí vamos tocando pues el lugar en donde vives, tu comunidad, tu barrio, tu municipio, tu estado, tu nación, y vas pasando las fronteras y lo vas llevando a tu continente, y de América, que es en donde estamos en México, lo vamos extendiendo
hacia el Atlántico, hacia el Pacífico, y de ahí lo vamos extendiendo al territorio en ambas direcciones, por un lado hacia Europa y por el otro lado por Asia. Y en un encuentro ya de energía nos envuelve a todos, pero no nos envuelve únicamente como nación, nos envuelve como energía, nos envuelve como vibración. Y al envolvernos como vibración, lo incluimos también a la naturaleza, porque también es paz en la naturaleza. Y esta naturaleza es la vida que conforma ese espacio geográfico y que le permite a este planeta ser vida dentro de nuestro sistema solar y al mismo tiempo dentro de nuestra galaxia. Y dentro de nuestra galaxia se extiende a todas las galaxias y llegamos a la unidad. A ese punto de creación del cual todos somos parte, más allá del tiempo y del espacio. Así es, durante años se ha sabido la importancia que tiene trabajar de manera colectiva, porque hay una resonancia mórfica de los pensamientos y de los sentimientos que emiten nuestros cuerpos a través del pensamiento. Así como tenemos cuerpos biológicos, tenemos cuerpos electromagnéticos que se van emitiendo todos los días, a cualquier momento. Pero si gracias a estas convocatorias masivas y planetarias nos sumamos al liderazgo de la convocatoria que tienen estos grandes líderes, como lo es el Papa Francisco, pues podremos ser millones. Y esta energía llegará seguramente a las personas adecuadas en el momento adecuado, para que de esto surjan decisiones muy inteligentes y que den como respuesta acuerdos de distensión, acuerdos de retiro del ejército, acuerdos de firma de paz, y que el presidente Zelensky pueda medir la importancia de crear un acuerdo de participación en la hoy Rusia moderna, porque dejó de ser República Socialista Soviética, ya no lo es, pero sí el hecho de estar anexados a un estado como lo es Rusia, pues habrá que definir de qué manera y cómo. Y eso es lo que el presidente, que es muy joven, que viene de una vida de ser actor, de haber participado en una película en la que él ganaba las elecciones y luego se vuelve él en contra de su propio parlamento. Fíjate cómo estaba ahí descrita también parte de su historia, pero ahora en la realidad. Hoy tiene el gran reto de representar, como tú bien dices, como todos los presidentes de Estado, las voces y los sentimientos de esta Ucrania que está dividida. Unos, sobre todo los jóvenes, porque así lo hemos visto en los documentales, en esta película, búsquenla en Netflix, en donde los que trabajan son los más viejos y los más jóvenes, defendiendo estas ideas de progreso, mirando hacia Europa y no hacia Rusia. Pero también los conservadores también desean y celebraron que Rusia pueda luchar por derrocar al gobierno actual e imponer, obviamente, pues a las personas que representen los intereses de Rusia. Es una Ucrania dividida y que, como todo conflicto, seguramente cada una de las partes tiene sus razones. El reto que hoy tienen esta comunidad que se sienta durante estas horas en la mesa de negociaciones es encontrar un esquema que todos puedan ganar, porque aquí si pierde uno, perdemos todos, Norman. Efectivamente. De ese tamaño está el potencial de autodestrucción, sí. Pero en el potencial inherente también está, a medida que encontremos el aprendizaje que viene detrás de esto en la historia universal, sí. Podría ser un acto histórico que hasta nos lleve a la paz mundial. Exacto, y una distensión para encontrar que el concurso y la participación de los pueblos debe de buscar el bien común y no como dominar unos a otros, que se ha venido cargando esto a lo largo de los últimos 30 años, y precisamente la presidenta de la OTAN
se manifestaba el sábado, nunca como antes la OTAN envía recursos financieros para armamento. No están contestándole en afrenta a Vladimir Putin en el sentido de que no haya un solo rifle y nadie de cascos azules en territorio de Ucrania, porque eso sí sería el acabose. No hay un solo destacamento, pero sí hay recursos. Se envían 500 millones de euros, es una cifra también en términos de lo que cuesta el armamento, pues es poco, pero ya ahí hay un recurso, sobre todo para lo que ellos llaman el abastecimiento, los supplies. Entonces, nunca como antes, también la OTAN fija una postura. También llama la atención los pronunciamientos de Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, donde dice que iniciarán las medidas de carácter financiero, porque también es muy prudente en el sentido de no contestar enviando buques. Ya están algunos en la región, etcétera, pero no cerca de Rusia, porque esto sí sería el ir preparando justamente una guerra ya regional, lo que nadie desea. Así que bien, queda anotado por tu parte, Norman, que el poder de la meditación, el poder de la oración es fundamental ahora que tenemos este recurso que todos podemos ir realizando. ¿Cómo nos recomiendas todos los días el generar una intención de paz, Norman, en nuestras casas, en nuestro día a día? ¿Qué debiésemos hacer a partir de hoy? Al despertar, hacer tu propia oración. La primera intención al despertar. Tu primera intención. Te levantas, probablemente vas al baño, o sea, tu cuerpo te invita, te enjuagas, y en ese momento donde te estás limpiando, o sea, te estás limpiando el cuerpo físico. ¿Y trabajar con el agua? Estás orinando, si en la mañana cuando te bañas, en ese momento el agua es el mejor conductor. Okay. Entonces, si empiezas el día encendiendo un incienso, o sea, ahí está el fuego, ahí está el viento, ahí está la tierra transformándose, y haces tu oración. Hay que comprar varitas en los mercados donde uno pueda, son muy baratas, y encender un incienso es fuego y es una quema, es una ofrenda que sube al cielo. Exacto, y con el agua nos limpiamos. Nos limpiamos por dentro y nos limpiamos por fuera. ¿Y otro momento del día sería mediodía y atardecer? Sí, ya lo vamos a ver en los diferentes ritos. Algunos hacen 3 veces al día, en el judaísmo se hace 3 veces. Pero sol cenital es bueno. Yo lo haría para empezar, cuando amaneces y cuando te vas a dormir. Ahí están las dos, es abrir y cerrar tu día. Exacto. Con una oración por la paz del mundo. Así es. Y por la distensión de Ucrania y Rusia, muy, muy concreto. En el idioma que tú quieras, desde la fe donde tú consideres, porque ahí son todas las religiones a favor de la paz, todas las naciones a favor de la paz, todos los pueblos a favor de la paz, todas las comunidades, todas las familias, todos los individuos. Cedemos parte de nuestra energía física y entonces la ofrendamos para la paz más allá del tiempo y del espacio. Y eso, si lo extiendes en esa oración con el ayuno, le das también esa fuerza espiritual para cargarte espiritualmente. Porque al final de cuentas, también si usamos las leyes universales, somos causa y efecto. El efecto de nuestra autodestrucción ha sido tan fuerte que ahorita estamos llegando a un momento que sería un momento histórico, pero también un momento cósmico, hacia el bien o hacia el mal, porque está la ley de polaridad. No ha terminado la pandemia en su totalidad. Efectivamente. Ya estamos con otra pandemia que es un virus mental. Es un virus mental de dominación, un virus mental de fuerza máxima y debilidad ante otros. Es decir, ya está corriendo la otra amenaza y todavía no terminamos una. Y entonces, ¿por qué estamos pasando a nivel global?
por este proceso de transformación que se viene ya de una guerra bacteriológica, sí, independientemente si fue creado en laboratorio o no, pero obviamente ha habido una destrucción a nivel planetario, sí, de acuerdo a nuestros usos y costumbres de una civilización globalizada en la sociedad de consumo sin conciencia. No es de que vamos a quitar la sociedad de consumo, vamos a ponerle conciencia a la sociedad de consumo. Y en ese proceso de destrucción, que no es exclusivo del ser humano, obviamente también la naturaleza tiene sus ciclos, pero la inconsciencia del ser humano nos ha llevado a procesos muy fuertes de destrucción con la naturaleza. Y que también el 3 de marzo es el Día Mundial de la Naturaleza. Y al hablar de las naciones tomamos en cuenta también la naturaleza y toda la vida que en ella permea, porque al ritmo que se están degenerando las especies y se están terminando, se están extinguiendo, eventualmente el ser humano es parte de la vida y nos lleva. Y nos lleva, y así ha pasado con otras civilizaciones en otros tiempos, pero tenemos la posibilidad de sobrepasar eso si tenemos la fuerza espiritual que nos lleve al altruismo, a la solidaridad, a la moral, a la reconciliación espiritual de todo aquello que hicimos desde el ego y desde la silla del poder. El poder del ego es muy destructivo, mas sin embargo el poder positivo, si vamos más allá del ego, tienen la posibilidad de llevar acuerdos que nos lleven hacia no únicamente nuestra sustentabilidad, nuestro sostenimiento, nuestro desarrollo con dignidad de vida como ser humanidad, como ser naturaleza, como ser parte de la vida de un planeta donde tenemos nuestras virtudes y nuestras correcciones, pero si aprovechamos nuestras correcciones a nivel colectivo, nos lleva pues a pasar de dimensión más allá del ego. Bueno, pues hoy más que nunca estos objetivos de la Comisión Nacional de Cultura de Paz hoy son más necesarios que nunca. Así que me gustaría que nos invites a los trabajos que en próximos días se van a llevar a cabo. Viene en marcha un foro internacional de cultura de paz, donde estamos invitados a participar en la mesa de pueblos originarios, y también un pronunciamiento con un foro en la Cámara de Diputados, que es la máxima tribuna de nuestro país. Adelante, Norma. Sí, efectivamente, por parte de la Comisión Nacional por la Cultura de Paz, durante el mes de marzo tendremos ya el segundo simposio nacional después de 10 años de haber nacido la Comnapaz, donde daremos a conocer nuestra historia, nuestros avances, nuestras propuestas como sociedad civil, porque somos organismo ciudadano, pero dentro de la sociedad civil, cómo llevarlas al sistema dentro de lo que es nuestra nación México, y que al mismo tiempo ha sido materia de estudio por parte de los grandes expertos internacionales en estudios de paz, ya que desde la Comnapaz México lo tomamos desde un aspecto integral, holístico, y desde ahí lo tenemos que llevar también a las instituciones, pero es la responsabilidad de la sociedad llevarlo a las instituciones, y en las instituciones para ir dejando muy bien cimentadas, más allá de la persona en la silla, presidente en turno, o los que están en los 3 poderes de gobierno, tener las bases para educar para la paz, para fomentar la paz a nivel institucional. De esta manera estaremos dándole las herramientas a las personas, a los individuos, para ser buenos mediadores y ser resilientes a los cambios, y siempre tomar en cuenta que hay un antecedente para la paz, que es la unidad. Sí. Y a partir de la unidad en sus diferentes partes, que son sus unicidades, y el pegamento que las une, que es la unión, sí, como consecuencia de todo ello, tenemos paz. Si al entenderlo y al aplicarlo, lo vamos haciendo camino, lo vamos haciendo cultivo, lo vamos haciendo construcción,
lo vamos haciendo cultura y así forjamos nuestra evolución, nuestro desarrollo y nuestro destino. Pues así es, Norman, no hay de otra. El hecho de poder organizarnos de manera colectiva es detonar, ahora sí ya no queda de otra, trabajar con inteligencia comunitaria. La inteligencia comunitaria da el privilegio de formar de manera conjunta y ojalá de manera organizada aquellas agendas y objetivos que deben de ser puntualmente desarrollados, porque ya ninguna pequeña organización ni por supuesto colectivo puede solo con este nivel de tarea ante los urgentes problemas que hoy tenemos, tanto a nivel mundial como a nivel regional como a nivel local. Por eso esta palabra local, que empieza con G, nos habla de que somos entidades individuales, pero al mismo tiempo somos individuales colectivos y somos individuales regionales y somos individuales planetarios. Hoy una decisión nuestra, como lo hemos platicado acá, si cada quien tirara basura en un desorden amplio, si son millones de plásticos al mar que hoy están poniendo en riesgo ya a las especies. En algunos lugares han ya comprobado los científicos que algunos alimentos del mar llevan moléculas de plásticos. Sí, y eso llega a nuestro organismo. Y eso finalmente te lo comes. Efectivamente llega a nuestro organismo no se está adaptando a poderlo digerir, sí. Y vienen estas mutaciones y llegan estas enfermedades. Y si te va bien eliminar un porcentaje, pero otro te lo quedas. Efectivamente. Y eso lo llevamos, lo que implica la cultura de la violencia, que es de donde venimos, y obviamente a partir de la cultura de la violencia, como somos educados en el sentido de competencias y separación, ahí viene, de ahí es de donde todos venimos, pero tenemos que ir un paso más adelante en donde también todos somos parte de algo siempre mayor, y si lo llevamos al interior, la suma de las partes. Y desde esa perspectiva lo entendemos, y la importancia que es llevarlo tanto al interior como al exterior. Una recomendación también para el público en general es: sí hay que estar informados, pero no le demos tanta de nuestra atención en energía a los procesos. Démosle el potencial en la intención en nuestro rezo, sí, y en nuestra meditación, sí, a favor de esa intención que es la paz global y la paz universal. Sí. Porque si le damos demasiada atención, seguimos fortaleciendo la tercera dimensión de la conciencia, que es el miedo, que es la confusión, que es el sentido de separación. Seguimos fortaleciendo más de lo mismo. El ego, la personalidad, sí, de los personajes hoy que están tomando las decisiones. Pero sí, todos tenemos que tener la fuerza espiritual para ir más allá, sí, a ese altruismo y esa solidaridad, que lo podemos hacer con nuestra intención del rezo. Pues ahí está, Norman. Muchas gracias por esta actualización este lunes en este programa Confluencias por la Paz, porque mucha falta nos hace colocar la visión de manera muy clara y objetiva. Unamos nuestro pensamiento, nuestra intención el próximo miércoles 3 de marzo, unidos a esta convocatoria que hace el Papa. No, el 2 de marzo. Miércoles 2 de marzo. No, es el 2 de marzo. Miércoles 2 de marzo, el Papa Francisco nos invita a hacer ayuno y oración, y está bien que no tengamos en el estómago algún alimento que distrae la energía, sino realmente el ayuno nos ayuda a enfocar nuestra mente, nuestra energía, con un propósito global: la paz en este territorio que desafortunadamente puede acercar la pólvora a un barril del cual no se puede controlar el efecto de esta escalada de violencia. Más bien hacer oración por los acuerdos, hacer oración por la distensión, por el retiro de los ejércitos, por una participación inteligente entre las partes, encontrando destinos comunes, beneficios comunes entre ambas naciones, porque ya lo son,
ya lo eran estos pueblos que originalmente también le aportaron en su cultura al pueblo ruso gran parte de su baluarte, que sí lo son regionalmente, pero no necesariamente son las horas de las superpotencias, sino más bien de la regionalidad, de la autodeterminación, de la forma como cada comunidad va decidiendo cómo querer hacer su desarrollo, y eso hay que respetarlo. Es un gran ejemplo y un gran momento para observar que no sea la imposición lo que mandate, sino el respeto y los acuerdos, pero que sean por la vía de la paz, Norman. Sí, uno de los grandes baluartes es la libertad, pero la libertad conlleva a derechos y responsabilidades. La libertad sin la responsabilidad, y aquí es responsabilidad de ciertos acuerdos, sí, de ciertos acuerdos que tienen que ver con procesos del pasado, sí, es clarificarlos, sí, es aclararlos, sí, pero y a medida que se aclaren siempre ver por el bien común, y nos lleva más allá del territorio de Ucrania, nos lleva a la dimensión de la humanidad. Sí, realmente es un laboratorio que muestra cómo estamos confrontados en diferentes regiones, en diferentes niveles del planeta, y ese es nuestro nivel de conciencia hoy. Efectivamente. Podemos estar mejor, pero el reto es de todas las partes. Y entonces ya viene la corresponsabilidad ciudadana por la paz. Ahí está. Y en esa corresponsabilidad ciudadana por la paz, sí, démosle fuerza al cuerpo físico, mental, emocional y espiritual hacia nuestro desarrollo, nuestra evolución y la paz en nuestro interior y con todas nuestras relaciones. Bueno, Norman, muchas gracias, Tlazohcamati Miak, y si nos das tus redes sociales para ir despidiendo este programa. Sí, desde Comnapaz, México, sí, también en Facebook. En Facebook. Obviamente también somos parte de del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, y Norman Bardavid en Facebook. Gracias, Norman, por esta mañana, esta reflexión que pues va muy bien ante esta realidad que nos ha tocado vivir. Aquí dimos buenas noticias, pero pues también está nuestro foco, utilizar bien nuestra mente y nuestro corazón en las próximas horas, días y semanas. Depende de todos nosotros el actuar de manera resonante ante el desarrollo de la paz y no la guerra. Así es. Pues muy buena semana a todos, semana donde todos pondremos nuestra intención por la paz. Muchas gracias. Gracias, Norman. Buen día. Buen día, amigos.